Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo para todo el continente tanto sus cursos como sus conferencias, porque allí donde se hable español reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Hora de América, Cultura para el Continente, cuyo propósito de todos conocido consiste en aculturarnos juntamente al calor de la charla o de nuestros profesores o de mis invitados. En esta ocasión, según se ha advertido, nos va a acompañar el maestro Alexei Illades, de quien hablaremos en esta ocasión sobre de qué es la historia, para qué sirve la historia, por qué hacemos historia. Antes de lo cual, como siempre, me apuro entonces a saludarlos, mientras que le pido a Alexei que se una. Está con nosotros, como suelen hacer, cada vez que nos reunimos. Ay, mis ojos otra vez ven. Useles-Yut, Minerva Palacios, Indy Forks, Rosalena Mar, Oiko Zuluz y María Velázquez, entre todos los demás que se van uniendo. Déjeme entonces saludar. Muchas gracias por estar entre nosotros. Siempre es un gusto tenerlos en La Hora de América, Cultura para el Continente. No se olviden que está dentro de poco por salir nuestro club de lectura, que vendrá a completar lo que ya hacemos con los cursos y con las conferencias, sobre lo cual tendremos más noticias, pero dedicaremos un grupo a la prosa y un grupo a la poesía. Sobre eso les daré dentro de poco más noticias. Voy a agregar de una vez en esta sala digital. Mientras tanto, pregúntenos como siempre qué quieren saber, pregúntenos según va avanzando nuestra conversación sobre los puntos que vamos tocando, en este caso con Alexei, quien ya está en su pantalla. ¿Cómo estás, maestro? Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, como se acostumbra decir ahora. ¿Qué onda? Muy buenas. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí también tirándola como tú, aquí también tirándola como tú, ¿no? Está bien. Déjame seguir saludando. Bien, está Paloma-Shur, que le mandamos un saludo. Sei Bruna, también le mandas un saludo. Dice María Velázquez, eso me interesa. Sí, acercamiento, pero no tanto, porque luego no se pega en la pantalla. ¿Quién más anda por acá? Minerva, saludos, ¿cómo estás? Maestra que siempre está con nosotros en todo lo que hacemos, todos nuestros cursos Confes y dentro de poco nuestro club de lectura. Está, ah, Eddie Mer también, le mandamos un saludo. Y María Velázquez, jajaja, del grupo, eso ya no lo entendí. En fin, a quien tienen en su pantalla, lleva por nombre Alexei Yades. Estudió historia en la Facultad de Filosofía y Letras de mi alma mater, es decir, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del comité organizador del Festival Medieval que se celebra en Guanajuato desde el año 2005, ciudad dedicada de antiguo a la cultura en México para todo el mundo, como el Cervantino pues, lo ha dejado comprobado más de una ocasión, del cual, es decir, del Festival Medieval, han surgido grupos de teatro, grupos de música, grupos de esgrima. Yo alguna vez he de decirlo, tuve cuerpo humano y fui esgrimista cuando tenía como, vamos a decirlo a la griega, cuando estaba dejando la FB. Han surgido grupos de arquería y de malabarismo. Forma parte del grupo académico Fuga de Cerebros, un título muy de los años 80, ¿no? Fuga de Cerebros, con el cual escribe para el Heraldo de México y, cosa no poco digna de notarse, para Julio Astillero, que es uno de los portales de noticias de mayor credibilidad en lengua española en México. Conduce el podcast Historia Platicadita, que sí se oye a diferencia de otros dedicados a la historia, y no poco. Se sigue cultivando en las humanidades como pues hombre a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento, en la Torre del Virrey, Instituto de Estudios Culturales, en el que se dedica ahora, además de hacer gala de sus conocimientos históricos, pues si no, ¿para qué va uno, no? Con una cofradía a la filosofía y a la literatura. Pertenece, como
como ya me han visto en algunas de nuestras historias, cuando lo presentamos, al grupo artístico Sbandietatori, Città di Guanajuato, que como artífices, digamos, de malabares y otros asuntos semejantes, pues se dedica a la manipulación artística de banderas, cosa que se puso de moda como por la Edad Media y continuó como para el Renacimiento. Y en Europa es cosa muy vista. Acá, pues claro está, en los festivales dedicados al mundo medieval, al mundo renacentista, y hasta donde yo he visto, pues es particularmente habilidoso y hasta con cierto garbo Alex Shahid cuando lanza la bandera al aire con la esperanza de que no se le caiga, como hacen todos los que hacen malabares. Alex Shahid es sobre todo un lector apasionado del Quijote, por lo cual yo lo conocí. Todo lo demás, como dicen los gringos, es historia, ¿no? A partir de unos días atrás, ¿no? Forma parte de Castalia como profesor invitado para ayudarnos a realizar diferentes materiales de divulgación con su tono particular, ¿no? Con su humor particular, que es por lo que de hecho lo invité a que forma parte de Castalia. Y llega el momento, bueno, dará una conferencia, dará un curso como todos nuestros profesores. Alex Shahid, Yades, muchas gracias por estar en la Hora de América, Cultura para el Continente. Muchas gracias por estar en Castalia. No, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación. Déjame seguir saludando. Bueno, ahora te toca a ti, mira. ¿Alcanza a ver los nombres? Paulina, y también hay unos usuarios bastante raros como RCJ. ¿Qué onda? Hola, saludos. Querida amiga. No, no empieces con las confesiones. Eso más como para el minuto 30. Ok, vale. ¿Y en qué me lo sigue? Bueno, Carlos.HDZ23. Le mandas un saludo. Vier de Hoja, le mandamos un saludo. Edimer, le mandamos un saludo. ¿Quién más? Le mandamos un saludo. A Jazz.strd le mandamos un saludo. A Paula-GJ le mandamos un saludo. A RCJ19, perdón, -1981 le mandamos un saludo. Díganos de dónde los escriben. Les mandamos un saludo hasta las diferentes latitudes de Hispanoamérica, donde iba a decir que nos sintonizan, pero eso ya no ocurre. Bueno, desde donde nos atienden. Comencemos pues, mi querido Alex Shahid. ¿Por qué, a pesar de todo lo que nosotros solemos creer, la historia, que es aquello a lo que tú has dedicado tus primeras energías de juventud intelectual, ¿por qué la historia, a diferencia de lo que nosotros creemos, no trata del pasado? Porque generalmente se suele enseñar la historia como, o bueno, esto no lo digo solamente enseñar en la malvada CEP o algo así, sino incluso en la formación académica de los propios historiadores, como algo de lo remoto, bajo el argumento de que si existe una distancia respecto al pasado, ya uno puede ser objetivo, o como que si esto ya pasó hace mucho, de repente ya tengo todas las herramientas para tener un comportamiento científico pertinente. Esto es ridículo desde el momento en el cual uno ve cualquier debate sobre la conquista y cómo desde la persona que solamente ha visto los contenidos básicos en la primaria y secundaria hasta los académicos más eruditos, se agarran hasta por los pelos por cosas que han pasado hace 500 años. Eso es por un lado. A partir del siglo XIX existe la necesidad de hacer de la historia una ciencia. Sí. Una ciencia objetiva, con método, súper rigurosa. Nunca definen qué es ciencia, pero quieren que sea una ciencia. Y luego en el siglo XX se van a obsesionar más con eso. Sin embargo, van a empezar a surgir ciertas posturas. Hoy en día existe la historia del tiempo presente, que para mí eso es, pues, a decir agua mojada. Pero la verdad es que lo que busca es algo muy legítimo, que es volver a recuperar que la historia no es el estudio del pasado, sino el estudio de lo que está pasando. Y es más, incluso no sería necesario como buscar las corrientes historiográficas o los estudios más recientes, sino con simplemente volver a recordar los textos clásicos, y me estoy refiriendo a una enorme cantidad de tiempo entre el siglo VI antes de Cristo hasta todavía el siglo XVIII, con los historiadores ingleses como Edward Gibbon, la historia es el estudio de lo que nos está ocurriendo. Claro. Es más,
lo reducimos a una cuestión meramente etimológica, historia tiene que ver con investigación, es decir, el acto o la actitud de vida respecto a cómo indagar respecto a las cuestiones humanas. Ya que implique necesariamente acercarse a cosas que han pasado, pues ya sería hasta tiempos romanos, porque por ejemplo, por poner un ejemplo, uno de los historiadores más famosos dentro del ámbito académico, claro, es Tucídides, y se suele poner como padre de la historia crítica y no sé qué tanto y así, pero en los 7 librotes que tiene, nunca usa la palabra historia. Pues no, era una gente seria. Entonces, que sí usa la palabra, ¿no? Que es Heródoto. La idea aquí, o la idea central, es que desde hace 24 siglos, los historiadores, hasta esta ruptura, ven en la historia el estudio de lo que nos está pasando, no de lo que pasó. Que eso es algo central respecto a cómo comprender cómo nos acercamos a la historia. Entonces dirías que hay dos tipos de historiadores como hay dos tipos de cualquier cosa, traductores o barrenderos, ¿no? Los que saben traducir, los que no saben traducir, los que saben barrer, los que no saben barrer, y los que saben hacer historia y los que no saben hacer historia. Exactamente. quizá, quizá pueda sonar muy altivo, Ay, pero la verdad pero, ay, bueno, pero de ti no. que se preocupan más por buscar el dato cada vez más preciso y no por la comprensión de los problemas que nos siguen atendiendo, son los que envejecen primero. No es raro que los textos del siglo XIX están más viejos que los del siglo I antes de Cristo. Pues es que, pues el dato permite a ciertos individuos dormir tranquilos, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo que soy filólogo, cuando el dato escasea, pues no queda sino especular. Ahora, lo cual no es descabellado, ¿no? Hay formas a las cuales se tiene, bueno, según las cuales se debe articular la especulación, porque entonces se cae del lado del cuento, lo cual tampoco está mal, ¿no? Pero al menos en tu gremio, pues se supone que hay que ser objetivos, ¿no? Que es una manía de aquellos que nunca han entendido del todo bien. Bueno, de aquellos que fundaron el gremio después de Heródoto y de Tucídides, ¿no? Porque como bien has dicho, ¿no? Si bien Heródoto sí usa de la palabra que luego nosotros vamos a conocer como historia, Tucídides no, y se los toma al uno y al otro por los padres de la historia, lo cual querría significar que son los que comenzaron, digamos, a hacer de eso un oficio al cual pertenecen, digamos así, ciertos agremiados, ¿no? Pues no hay tal cosa, ¿no? Pero bueno, la culpa no era de Freud, es de los freudianos, ¿no? La culpa no es de Cristo, es de los cristianos, la culpa no es de Tucídides, sino de los tucidianos, aunque hay pocos en realidad, ¿no? Uh, Pero suelen ser muy buenos, eso sí. bueno, pues sí, pues es que algo se te pega, ¿no? Después de leer a Tucídides, algo se te pega. Algo se te El pega. primer tucidiano podríamos decir que es Polibio, y él sí ya está utilizando la palabra historia en un sentido de que implique estudiar un pasado, pero el caso de Polibio es como súper interesante a mi parecer, porque él escribe en condición de esclavitud, en una esclavitud bastante privilegiada, porque pues es esclavo de la familia Escipión, que lo tienen básicamente como el intelectual de la familia, pero es el primero que está diciendo, yo quiero hacer algo llamado historia, y mi principal referente es un trabajo llamado Guerra del Peloponeso, de Tucídides. Ya implica la revisión del sistema político romano, que es curioso, ¿no? Porque lo está escribiendo un griego y además esclavo, cosa que pues le cae mal a los romanos, porque es como es que este bárbaro recién conquistado entiende mejor Roma que nosotros, y permite una escritura que lo que hace es explicar el éxito político de Roma a lo largo del tiempo, pero que tiene en su corazón su constitución, que Polibio llama la constitución mixta. Es decir, trata de superar un viejo problema clásico de que si es mejor la monarquía o la aristocracia o la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, digo, aquellas cosas que los griegos cultivaron incluso sin nombre, porque por ejemplo, cuando Aristóteles habla de las diferentes formas que hay de crear,
cuando trata de la que tiene que ver con palabras, o sea, de la poiesis, o sea, de la poesía, de crear con palabras, a propósito del acto que se comete para crear de esa manera, dice, esto hasta ahora no tenía nombre, yo se lo he dado, ¿no? Entonces, él se agencia, ¿no? El cuño de que luego va para aquí, va para allá, que es el de mimesis, o sea, el de imitación. Pero en el caso, digamos, de aquellas artes o ciencias que los griegos cultivaron, pero a las cuales no les dieron nombre, son precisamente los romanos los que les darán nombre para poder usarlas según sus propósitos, que en Roma todos son sin excepción políticos, como también casi todos fueron los de los atenienses, ¿no? Oye, pero ¿qué te parece si para que quede más claro esto que has dicho, la historia no trata del pasado, naturalmente trata del tiempo, ¿no? Es decir, ¿no? De lo que ha acontecido en un espacio. Ya sea, digamos, que la historia se siga insistiendo, se siga insistiendo, trate del pasado o trate de lo que está pasando, de lo cual no se puede dar cuenta tan solo para conservarlo o para nombrarlo o para estudiarlo, si no es después de que ya pasó. Por eso me parece que el estudio histórico no puede ser inmediato, ¿no? De donde proviene precisamente la noción de posterioridad, ¿no? Con fundamento de su trabajo. ¿Por qué se hace historia? Porque, Eso tiene... porque, digamos, si me lo permites, eso nos lleva, vamos a decir así, a los que se tienen por los papacitos de la historia, ¿no? Es decir, por Heródoto y por Tucídides, ¿no? El primero más viejito, el segundo más jovencito. Um, Heródoto dice al principio, afortunadamente, porque si no lo tendría que pescar por ahí de no sé qué libro, ¿no? Dice, mira, yo cuento, y eso sí lo dice, ¿no? Tanto en griego como en cualquier traducción bien hecha, ¿no? Yo cuento para conservar la cosa, para arrebatársela al olvido. Ya de ahí todos han sacado otras conclusiones, ¿no? Por eso es que, ¿no? Alegóricamente, bueno, eso sería un término medieval, figuradamente, nombra cada una de esas partes con los nombres de las musas, ¿no? Porque todavía participa de la tradición poética, es decir, aunque no lo derruye, aún considera el estatuto de verdad del discurso poético, que detenta, por lo que toca al poder, el poeta. Entonces, mientras que Herodoto dice, mira, yo cuento para no olvidar, es decir, para recordar, lo cual pertenece, digamos, a los lugares comunes de la poesía griega desde el nacimiento de la épica, ¿no? O sea, Homero y Hesiodo cuentan como instrumentos de la musa, es decir, de lo poético, para que no se olvide. Y en eso insiste en particular Hesiodo. Dice, las musas me eligieron a mí para que se dé cuenta de la familia de los dioses y de aquellos que han defendido a los dioses en la teogonía. Luego cambia el propósito en los trabajos y los días, pero aún responde a este asunto. Tucídides, ¿no? En cambio dice, mira, y es cuando se usa, es cuando una disciplina, por ejemplo, se roban los términos de otra disciplina. Porque Tucídides saquea la medicina y dice, mira, yo quiero tratar de la guerra del Peloponeso, que no ha acabado para cuando él comienza a tratar de esta. De ahí que lo tachen, digamos, de que todo se lo sacó de la manga, ¿no? De que en realidad está escribiendo una novela. Eso no es del todo falso, pero tampoco es del todo cierto. Entonces, para tratar de la guerra por el Peloponeso, o de los Peloponesos, tengo que contar, pero hasta ahora cuando se cuenta, a quien lo hace se toma por gente poco seria, ¿no? O sea, pues es como un poeta, ¿no?
que sí es respetado, pero sí mentiroso. Cosa que volvemos a encontrar en Platón, ¿no? A pesar de que él comenzó siendo un poeta. Entonces, yo lo que voy a hacer, dice Tucídides, digo, no lo dice exactamente, lo estoy parafraseando, obviamente para aquellos de mis detractores, ¿no? Para hacer tal cosa, bueno, ¿por qué voy a contar? Para comprender las causas, ¿no?, que nos llevaron a este punto. Es decir, ¿por qué estalló la guerra? Entonces él usa el vocabulario médico y dice, ¿no?, hay que contar para, hay que contar para poder hallar la razón, o sea, la causa. Él dice el mal, ¿no?, o sea, la enfermedad, según el síntoma se nos ofrece. El síntoma es la guerra, y él dirá, ¿no?, que de hecho es la conclusión, aunque dice, esta es la conclusión, ¿no? La causa, el mal, es la acumulación de capitales entre los atenienses. Pero bueno, él usa los términos de la ley, es decir, ¿no?, reconoce el síntoma y busca la causa. De ahí hay un paso para lo que luego, ¿no?, en el siglo XX se ha llamado análisis, de lo que tú quieras, ¿no? Pero a mí lo que se me ha Bueno, importado de eso es, sí, no, dime. no, no. No, nada más. Iba a terminar que lo que me ha importado siempre de eso es cómo, sin pasar por gente mentirosa, ni él ni Herodoto le encuentran, ¿no?, una manera para poder contar. Que mal entendido eso es de donde viene la supuesta objetividad del discurso histórico y de cualquier otra clase de discurso que no sea el poema. Claro, porque, bueno, una precisión rápida. Yo tenía entendido que la división en 9 libros y que cada uno se llamara como una musa más bien era posterior y era alejandrina. Pero ya respecto a lo que estamos hablando, curiosamente creo que la parte más inteligente de los 9 libros de la historia es totalmente ficticia. Y a propósito, de hecho es el único, es curioso porque tanto en Heródoto como en Tucídides hay pocos diálogos, diálogo como género de escritura. Lo cual es muy importante porque son los historiadores presocráticos. Creo que, como luego se habla de los filósofos presocráticos, también se puede hablar de los historiadores presocráticos porque inmediatamente después de Tucídides, pues ya es Jenofonte. Y en los historiadores presocráticos, la parte más inteligente de los 9 libros de Heródoto y los 7 de Tucídides siempre son el diálogo. Y en el caso de Heródoto es el diálogo ficticio. En el libro tercero existen 2 diálogos. El primero tiene que ver respecto a cuál debería ser la mejor forma de gobierno, lo que ya habíamos comentado. Por una razón que para ahorrarnos tiempo no se va a explicar, se muere el rey de Persia. Y están viendo si el que sigue debería ser rey, o más bien arman una aristocracia, o más bien arman una democracia. Obviamente ese diálogo es completamente ficticio y hay muchas páginas y mucha filología y mucha historia respecto a por qué esa conversación, 1, no se pudo haber dado, y 2, si se pudo haber dado como por pura magia, Heródoto no tendría como ninguna herramienta para enterarse de la cosa. Sin embargo, lo importante es que esa conversación sobre el mejor sistema de gobierno la tengan los persas, no los griegos. Esto es muy importante respecto a la comprensión de que no se está hablando de lo propio, sobre todo de Heródoto. Tú has comentado que muchos de estos son políticos, pero para cuando escriben, casi todos son exiliados. Escriben desde el exilio por distintas razones, tanto Heródoto como Tucídides como Jenofonte. Y en el caso de Heródoto se hace el desarrollo del mejor sistema de gobierno, que uno, digamos, desde el prejuicio, desde el desconocimiento dirías, pues lo van a tener los griegos, ¿no? Y lo van a tener en Atenas o algo así. No, lo tienen en Persia, porque pareciera que esto no es un asunto únicamente de lo heleno, no es un asunto de atenienses, que de hecho, para este punto del libro, lo que más han experimentado son tiranías, y ahí. En el caso de Tucídides, hay un diálogo, realmente, o sea, están como los debates y así en asamblea, pero diálogo propiamente está hasta el libro quinto, que es cuando se lleva a cabo el diálogo de los Melios. Para decirlo como muy rápidamente,
el diálogo de los medios consta de que Atenas invade una ciudad, una isla llamada Melos, donde no hay nada, o sea, hay unos pececitos, creo, y de eso viven, son pescadores, pero no hay minas, no hay ningún interés real por tener la isla, y aparte son neutrales, y los melios dicen, a ver, ¿por qué nos invaden si somos neutrales en la guerra? No tenemos recursos, no somos una posición estratégica importante, y Atenas responde, pues porque son neutrales. Por eso. Eso. Y de hecho hay una parte donde se suele, así no dice exactamente, pero se suele acortar como, pues nosotros no tenemos, nosotros los atenienses, no tenemos ningún derecho de hacerles la guerra. Pero el derecho es para cuestiones de igualdad. En condiciones de desigualdad, el fuerte hace lo que quiere y el débil sufre lo que debe. Los atenienses les responden, pues que eso es una estupidez, eso es una tremenda estupidez. Tú serás muy fuerte, pero eso no te quita lo estúpido. Y ocurre la masacre de la isla de Melos, que de hecho todos los hombres acaban asesinados y todas las mujeres y los niños se venden como esclavos. Y este es el punto central, creo yo, del recorrido o de lo que ha implicado la expansión de Atenas, porque Tucídides, que se presenta a sí mismo como Tucídides de Atenas, no como Tucídides de Oloro, porque está pensando en un público amplio, lo que quiere es entender el fenómeno del poder y las consecuencias horribles que puede llegar a tener. Pero es que dentro, aunado a lo que tú comentas, él también está explicando que uno de sus objetivos es un conocimiento o una adquisición para siempre. Es decir, no es específicamente la guerra del Peloponeso, sino es específicamente, o bueno, mejor dicho, es generalmente la guerra. Lo mismo con Heródoto, el sistema de gobierno. Más allá del dato propiamente, eso va como completamente de acuerdo contigo respecto a, bueno, es que tú nos estás metiendo en el terreno de la poesía, de la composición, y afortunadamente no existe esta división tan marcada entre los campos del conocimiento como ahora existe, por desgracia. Pero el punto que yo quiero llegar, sobre todo con Tucídides, es pensar que no me interesa específicamente la guerra del Peloponeso, sino, bueno, por utilizar la expresión nichana, la tragedia humana del poder. Entonces uno lee a Tucídides y parece que está leyendo el periódico. De hecho, uno lee el periódico y como que en una semana la noticia ya envejeció. Y en cambio, uno agarra a Tucídides y agarra la peste y wow, la pandemia. Hemos avanzado mucho y hemos avanzado poco. O vemos la cuestión de cómo alguien elegido por democracia de repente pues pierde completamente una situación de igualdad respecto a los demás y eso le permite actuar como tirano. Y dices, las actuales políticas de seguridad de México. Pues, como decía mi maestro, el profesor Ernesto Schettino, a circunstancias materiales semejantes, sistemas semejantes, ¿no? Decir, pues, donde hay propiedad, más o menos la cosa ha sido lo mismo, ¿no? El producto de la lucha de clases y partidos, ¿no? Por lo cual no quiero anonadar la cosa, tan solo simplificarla para que quede más clara, ¿no? Entonces, pues nuestros problemas son los problemas que tuvieron los romanos y tuvieron los griegos, ¿no? Claro, con sus diferencias según las conquistas técnicas, ¿no? Del espíritu humano, de la revolución industrial para acá, ¿no? Ahora, yo creo, por ejemplo, que en una época como la nuestra, volcada sobre no tanto inmediatez cuanto instantaneidad, ¿no? Por causa de cómo hoy día se usa la escritura en el ámbito digital, no creo que se pueda hacer historia, ¿no? En el estricto sentido de la palabra. Que eso entonces sigue siendo tarea de la novela, ¿no? De eso que se ha llamado mal novela histórica, que es esa que se vende en estanquillos, puestos de periódicos, en la mesa de novelas de Sambors, ¿no? Que no tiene nada que ver con 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 toda
aquello que nosotros podamos recordar, ¿no? Para la posteridad de una época, ¿no? Entonces, um, esto que decías tú acerca del diálogo, ¿no? Que según tú, los de tu gremio, para algunos, no para otros, ¿no? Porque siempre hay gente literal. Um, es aquello que debe celebrarse, ¿no? Tanto del genio histórico de Heródoto como del genio histórico de Tucídides, el diálogo, que no alcanzará sino a su mejor exponente con Platón, ¿no? Curiosamente, ¿no? Para los filósofos, yo creo que más bien se quedan callados. No es, no causa espanto, ¿no? Que una de las que una de las mentes más brillantes del pensamiento secular del occidente haya hecho literatura. Porque se puede decir que Platón sometió el discurso poético al discurso filosófico, pero también se puede decir lo contrario, ¿no? Ahora no voy a entrar en esa cosa. Porque si bien expulsa a los poetas, luego en la República hace el mito de claro. Sí, lo de los poetas, o sea, lo de los poetas tiene una explicación epistemológica, ¿no? O sea, si la poesía consiste en representar la cosa, lo cual no es sino imitar con palabras, es imitar, es decir, representar la cosa con palabras, y los sentidos, ¿no? Que para Platón de suyo son imperfectos, están por tal naturaleza impedidos para saber qué está por debajo de las apariencias, no confundidos por la corrupción en la que han venido a caer después de haber encarnado en un cuerpo, ¿no? Luego de que su alma vio todas las ideas en el topos uranos. La poesía que representa la cosa es representación de lo que ya parece ser una representación. Entonces, el, el sucumbir a la verosimilitud, ¿no? Que alcanza el poeta con sus discursos es alejarse aún más, digamos, de aquello que hace ser la cosa, o sea, de la idea. A pesar, digamos, de todo lo que él creía, ¿no? Como poeta, los expulsa. No los expulsa por viciosos, como algunos, ¿no? Siguen sin leer, sin entender el libro 10 de la República. No los expulsa por viciosos, los expulsa, pues, porque su arte hace que la gente quede más confundida de lo que ya está. Entonces, él, pero claro, pues él sí tenía ética, ¿no? Es decir, estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacerse para cumplir con el principio político, ¿no? Es decir, para que se cristalizara la ciudad, ¿no? Para que se fundara la ciudad y permaneciese. Como por ejemplo expulsar a los poetas, ¿no? Decir, ¿no? Que una ciudad que se precie de ser tal no puede tener poesía. Eso después tendrá sus matices, ¿no? Y entonces nos llevará, digamos, a una idea vieja, ¿no? Que no comienza con Platón, aunque ahí más o menos está, ¿no? Que es el peligro de lo que parece ser verdad. ¿No? Y qué es lo que han insistido en controlar diferentes aparatos del Estado. Entre ellos la historia, cuando se ponga al servicio precisamente del Estado, ¿no? De lo cual yo creo que viene, que yo supongo que no lo creen algunos que hacen historia, ¿no? Algo, ¿sí? La supuesta objetividad en la que legitima su naturaleza científica al discurso histórico, sin poder prescindir de lo que no la puede hacer objetiva, que es el relato. No, por eso me parece particularmente conmovedor que tú digas que lo que vale la pena en Heródoto y lo que vale la pena en Tucídides es precisamente la puesta en escena, ¿no? Es decir, ¿no? La sesión de voz, el que haya personajes por medio de los cuales hablen estos dos. Sí, sí. Claro, porque como para puntualizarlo, sí, los historiadores que se ponen al servicio del poder sobre todo son los del siglo XIX, son los mismos que hay que hacer una ciencia, que hay que hacer unos objetivos, son los mismos que empiezan esta tendencia de que los antiguos están rebasados. Esos son los... Sí, es horrible y ni vale la pena detenerse en esos, en esos alemanes, en esos específicamente me refiero. Y es que el caso de Platón y Jenofonte
creo que Platón se entiende, por lo menos para mí, me ha sido un poco más claro si se lleva la mano con Jenofonte, y es que Sí, Jenofonte ¿no? se le suele llamar historiador, Pero no es tal. pero es difícil, ¿no? Porque, sí, completamente, porque tiene las helénicas que se parecen a la guerra del Peloponeso, pero ya habíamos quedado que la guerra del Peloponeso nunca usa la palabra historia. Luego está la Ciropedia, que es completamente ficticia. Bueno, Sí, ajá. Luego está la Anábasis, que podría ser lo más cercano a un relato verídico, pero es una cosa bien rara. Pero al final está lo que sí podría quizá considerarse historia o de alguna manera, que son los recuerdos de Sócrates. Es decir, sí. enfocarme en este gran panorama, eh, me enfoco en un individuo que quizá está concentrando todas las discusiones importantes al respecto, que es un juego, no tengo otra palabra, que es un juego similar a un prejuicio que luego tienen, bueno, no un prejuicio, quizá una mala información que luego tienen los lectores muy primerizos de la Ilíada, que es que llegan y piensan que la Ilíada es la guerra de Troya, ¿no? Entonces, pues parte uno y los 20 años, ¿no? Bueno, los 10 años. Y resulta que son 52 días. 52 días de qué? De la menis de Aquiles, que quién sabe qué es la menis, pero ya no es como el relato de todo lo general, sino una parte específica que está desenvolviendo cada relato hace lo suyo, pero en el caso de Genofonte, lo que vale la pena respecto, y poniéndolo como en marco de toda su obra, respecto a la educación, respecto a las cosas que son helénicas, respecto a cómo entender el estudio de lo humano. No sé si me di a entender. O sea, Genofonte, Sí, tienes que por... Xenofonte no es historiador. ¿Quién sabe qué haya sido? Y si sí es, digamos que si sí es, entonces Platón es también historiador. En tanto que se enfoca ya no en un proceso general o en una guerra, sino en la biografía del que le parece el mejor de los hombres. Claro, No, como estoy lo que, lo- entendiendo, lo que vale la pena, más allá del dato duro, es la puesta en escena de la exposición de las cosas que van a perdurar a lo largo del tiempo, incluso cuando Atenas ya no exista. sí, digo, yo creo que no ha habido historiador, a pesar de su formación, que no haya, eh, que no se haya solazado en la pretensión de ser profeta. De ahí que se considera Tucídides el padre de la historia, porque a propósito de la observación de un particular, ¿no? Intenta, vamos a decir así, extraer, ¿no? Lo que permanecerá, ¿no? Como un universal, ¿no? Bueno, pues otro poquito y es Comte, ¿no? Es decir, lo que quiere encontrar, pues es una dominante, un principio, ¿no? Pero claro, pertenece eso pertenece a la historia, ¿no? O sea, eso pertenece en el tiempo al pensamiento crítico occidental, ¿no? Por lo cual comienza la filosofía, ¿no? ¿Cuál es el arjé, o sea, el principio según el cual la fisis, es decir, la naturaleza, se articula? Entonces, ninguna otra disciplina que haya surgido luego, por lo que toca al culto del pensamiento crítico, luego de la física, que no filosofía, porque ese nombre lo tendrá después hasta con Pitágoras, y más bien el de filósofo, después nosotros sacamos filosofía, y decimos sin saber qué significaba, aunque no significaba eso, participará de eso, ¿no? De averiguar cuál es el principio según el cual no se explica la cosa, ¿no? Según la cosa se ha dado. O sea, Ujú. tampoco lo que hace ser la cosa, porque eso es Parménides, ¿no? Según lo cual aquello se ha articulado. ¿Qué es lo que distingue a Tucídides de Herodoto, ¿no? O sea, Tucídides quiere saber, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si eso ha sido antes así, más allá del caso ateniense, que es el que se le presenta en ese momento, lo lleva no ilícitamente a poder sostener que eso va a pasar de una manera más o menos semejante. En lo cual consiste la genialidad de Jean-Baptiste Vico en el siglo XVIII. Pero diga, mira, lo que ya pasó volverá a pasar.
que es la teoría del recurso, del curso y del recurso, ¿no? Ahora incluso los sociólogos hablan de la recurrencia, pero esa cosa es tan vieja, esa noción es tan vieja como el siglo XVIII, o sea, como Giambattista Vico, que sí se había leído a sus clásicos romanos y a sus clásicos griegos, ¿no? Entonces, a propósito, digamos, de Platón y de Genofonte, pues además de haber sido amigos, ¿no? O sea, de haber sido así compañeros de pasillo en la high school, ¿no? O sea, de haber sido compañeros, ¿no? Discípulos de Sócrates. Claro, pues porque era como high school, pues, así como, no, como RBD, que se van a reunir otra vez, ¿no? O sea, ¿qué quiere? No, pues yo quisiera que Platón y Sócrates se reencontraran, ¿no? Pues sí, no, porque, digamos, de las 5 fuentes con las cuales nosotros podemos saber algo, no histórico, de Sócrates, pero es lo único que podemos saber nosotros de Sócrates, pues 2 son los diálogos de Platón y los recuerdos de Genofonte, ¿verdad? Ahora, el asunto es que para el momento, digamos, en el que escriben Platón y Genofonte, la prosa llevaba poco tiempo de usarse, vamos a decir así, científicamente. O sea, con otro propósito que no fuese el literario, es decir, el de conmover a propósito de la representación de un personaje y de lo que a este le ha ocurrido, le ocurre o le ocurrirá. Cuando Herodoto y cuando Tucídides se ponen a contar, narrar aún no se usa literariamente, como luego, por ejemplo, lo hará Platón, ¿no? Sobre pretexto de hacer filosofía. Entonces, en realidad, lo que nosotros llamamos ciencias no son sino tradiciones discursivas que han ido, digamos, asumiendo y haciendo todo cuanto puedan para cumplir con un propósito. Entonces, uh, contar, relatar, narrar, tarda mucho tiempo en el mundo griego para, digamos, ¿no? Usarse como una cosa que no sea literatura, ¿no? Que eso ahora, sin embargo, antes que de Herodoto, de Tucídides para adelante, entonces sí, contar se podrá usar con otro propósito que no sea el de, vamos a decir así, entretener. Pero esto que has dicho, al parecer, lo más brillante de Tucídides son la recreación de los hechos y del pensamiento por medio de personajes que él inventa, porque no se puede decir lo contrario, ¿no? Es lo que se ha llamado despectivamente historiografía. Eso que parece historia, pero no es seria. ¿No? ¿Por qué? Porque son personajes hablando entre ellos, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? O sea, no es que Pericles haya dicho tal, pues no, obviamente que no. Y si lo dijo, pues tampoco podemos decir que sí, como tampoco podemos decir que no. Nomás no creemos porque no queremos creer que así dijo, ¿no? Porque nosotros necesitamos de la escritura y no de la memoria como otros hombres del pasado, ¿no? En el siglo XVII había gente a la que se le pagaba para que se robara de los teatros la obra de Lope de Vega, aprendiéndose a la memoria para que luego alguien la escribiera según se la dictaba, ¿no? Los inútiles somos nosotros, ¿no? Es decir, o sea, aquel que dice, eso es historiografía, pues esencialmente es un impedido de su memoria, como hombre moderno que es, que la usa solamente para saber cómo programar una máquina que acaba de comprar y que termina por no usar bien porque no leyó el manual. Es otra cosa, es muy mexicano. Entonces, porque si el relato, y por último, si el relato se usa, ¿no? Con otro propósito que no sea solo el de entretener, por ejemplo, el de entender, para no entrar en detalles, ¿no? El de entender, al parecer no se puede entender solo con la suma de datos, de fechas, de vicisitudes. Se necesita entonces de la evocación de algo a propósito de esos datos. Para lo cual no hay más. Si no se sabe contar, no se puede hacer historia. Claro, sí. Que a mí lo que me parece lamentable, ¿no? De cuando yo, por ejemplo, me sentaba a tomar clases con los historiadores, ¿no?
que aún creían en la objetividad, ¿no? Es decir, no, es que en cuanto cuento, dejo de ser científico. Pues es que no puede tu ciencia ser científica si no cuenta. Por eso, pues me parece que Marguerite Yourcenar, ¿no? Es una mejor historiadora que algún otro que ahora podamos pensar a propósito, por ejemplo, de los tiempos de Adriano. Y además no me interesa leer, ¿no? Después de Yourcenar no me interesa saber nada más de lo que pueda yo saber o ya haya sabido acerca de Adriano, porque todos son datos, ¿no? Y nadie me ha permitido, por ejemplo, comprender la época de Adriano, sino Yourcenar con su novela, ¿no? Pero bueno, de la mal llamada novela histórica, si que luego platicamos. Y es que justo esta obsesión para que solamente haya como descripción, lo digo en el sentido que tú estás comentando de no narrar, Sí, sí, sí. uh, insisto en retomar algunos ejemplos, como por ejemplo Cicerón, tiene dos libros que podríamos llamar de derecho, de la República y de las leyes. Son cuentos también, o sea, Claro. hasta para explicar cómo es la Constitución, en lugar de estarte enumerando las leyes, que en las leyes sí lo hace, pero hasta el libro segundo, y lo hace como, con un diálogo entre tres sujetos. Está la cuestión de, pues más importante, de hacer una exposición donde yo soy el mero chido y por lo tanto detento el monopolio, bueno, detento la verdad, la objetividad o lo que sea, es la puesta en escena de las distintas perspectivas para que el lector se haga cargo, se haga responsable de la reflexión respecto a sus propias circunstancias. Porque eso sí es muy importante. Como están escribiendo estos vatos en el exilio, pues están pensando en que tienen varios públicos. O el hecho de que, por ejemplo, Tucídides aclara cosas que un ateniense sabría, pero alguien fuera de Atenas no. Es la capacidad de mirar hacia un público más alto, bueno, más amplio, mejor dicho, y es algo que particularmente se vuelve interesante al modo del diálogo, porque no es como de, es que como lo dice Sócrates, pues es el que dice la neta, ¿no? No, tampoco. Ni siquiera eso te lo asegura en el caso de Genofonte o Platón. Y regresando a casos como por ejemplo Cicerón, él es uno de los interlocutores en las leyes, y solamente porque lo diga él que es el autor, no significa que ya sea la buena, ¿no? Son juegos para los cuales creo que nos hemos desacostumbrado por la cultura del artículo hiperespecializado que no lee nadie. Bueno, eso también es un lugar común, ¿no? Yo que formo científicos en el Colegio de México, Ajá. ah, eh, puedo dar cuenta de que si se leen las monografías, que son la manera en la que el científico moderno se comunica desde la ilustración hasta la fecha, ¿no? Al participar la ciencia del periodismo. De ahí a que las monografías hoy día se hagan mal, ¿no? Hay un trecho, ¿no? Es decir, eh, los científicos hoy día, como en el pasado, y por el pasado quiero decir del siglo XVIII en adelante, se comunican entre ellos. De tal suerte que la tradición discursiva que cultivan, que es la de la monografía, tenga sus particularidades. Hay quien la sabe hacer, hay quien no la sabe hacer, hay quien la sabe hacer a medias, hay quien la sabe hacer como se debe. Como se debe, suelen ser pocos cada vez más, ¿no? Entonces, como ocurre con toda tradición discursiva, pues hay quien la hizo madurar y hay quien la echa a perder. Es decir, pues no son cosas inanimadas, ¿no? Parecerían inmateriales, pero no, eso está allí. O sea, cada vez que se escribe historia o filología o medicina, en principio se está escribiendo como se comenzó a escribirla en diferentes lenguas o en la nuestra, al menos en el occidente. Entonces es desconocido, o sea, es ignorancia, pues, de aquel que no quiere ser física, o quiere ser química, o quiere ser matemática, o quiere ser sociología, pues conozca su cultura, ¿no? Eso quiere decir, pues, le hace sus monografías para ver cómo se hace lo suyo, ¿no? Porque no todo lo resuelve el APA, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, los científicos que no dan clases, por lo demás, lo que tampoco tienen por qué, pues son los que leen esas cosas, ¿no? Ahora, los que dan clases, ni leen esas cosas, ni leen lo que al principio tenían que leer para dar clases. A veces se debe, bueno, a las condiciones miserables de los sueldos del profesor, pero es otro asunto, ¿no? Es decir, en países miserables como el nuestro,
se es culto en contra de la corriente, ¿no? ¿No? Entonces, pero bien vale la pena, bueno, si uno quiere saber de la historia, ¿no? Pues vale la pena leer al menos la Guerra del Peloponeso, porque ahí comienza, al menos para nuestra cultura, eso que nosotros lo entendamos o no, se llama historia, lo que se discute, digamos, entre la gente entendida como tú y los de tu querer. De los de mi calaña. Y los de tu calaña. No, yo voy a confesar, pues, que yo, cuando joven, yo, yo, yo en algún oscuro momento de mi existencia quise ser historiador. Afortunadamente no lo fui, pero no lo fui porque la cultura, la americana, es decir, la occidental, el histórico es el discurso hegemónico de la ciencia. A nadie le hace caso como al historiador. Es más, opina sobre de la vida pública. No hace mucho, quien ahora ocupa la presidencia de la República en México, asistió al Colegio de México y dijo enfrente de todos, ¿no? Los que nos formamos ahí o trabajábamos ahí, que el mejor historiador de México era Lorenzo Meyer. O sea, eso en otro lugar, ¿no? Habría sido inconcebible, por ejemplo, en el mundo angloamericano. Pero la cultura occidental es así, pues porque la historia le ganó, eso hay que decirlo, le ganó la partida a la poesía, o sea, el historiador le ganó la partida al poeta. Y entonces, en el historiador se cree, estoy hablando de la gente, digamos, que no tiene una formación como la tuya, ¿no? Es decir, que no tiene por oficio hacer historia, ¿no? Todos los que no tienen por oficio hacer historia como tú, creen en el historiador, ¿por qué? Pues porque parecería detentar la verdad, y en eso se afanaron los herederos de, digamos, la historia griega, aunque no se lo hayan propuesto los que la fundaron, ¿no? Digo, porque los motivos los conocemos bien, tanto de Heródoto como de... Pero, pues digamos, ¿no? Es decir, todos tenemos una figura tutelar por la cual comemos. O sea, alguien que fundó el gremio, ¿no? Entonces, digamos, yo que a pesar de que quise ser historiador y luego cultivé una ciencia que es ancilar a la historia, sin la cual la historia no habría hecho lo que hizo, que es la filología, uh, pues procuro saber de todo para comprenderlo, ¿no? Pero yo sí tengo una clara, o sea, libro una clara batalla en contra, digamos, ¿no? De la hegemonía del historiador, ¿no? Claro, pues son los sofistas de ayer y hoy, ¿no? O sea, ahorita son los historiadores, en su momento eran los filósofos, en la Edad Media eran los agiógrafos, con Cicerón eran los poetas, aunque uno puede ver realmente una lectura bastante rebelde de la Eneida, y pues con los griegos eran los sofistas, ¿no? O sea, gente trepa, pues siempre. Y justamente recordar que, pues uno ante eso dice, pues eres el sofista de hoy, pero por eso yo tengo textos e historiadores que sí valen la pena. Por ejemplo, El riesgo de Cicerón, porque a Cicerón le cuesta las manos y la cabeza decirle a Marco Antonio, tú eres un fiasco, tú eres un tirano, en lugar de ponerse a hacerle un memorias de Marco Antonio, como muchos hicieron de este menso, ¿cómo se llama? Alejandro Parvo, Alejandro Parvo, ey, o sea, pues sí, esos, si no los leemos no pasa nada, no pasa nada, si se pierden, si se queman, es más, me ahorro tarea, si se pierden esos libros de historia, en cambio, si se pierde Cerón, por desgracia ya se perdió una vez, sí se pierden cosas. Pero hay que decir, en el caso de Marco Tulio, como se lo llamaba, bueno, como lo llamamos la gente culta, como sus amigos lo llamamos, ¿no? Que la gente vulgar le llama Cicerón, la gente, los que somos cercanos Yo le a digo, Cicerón lo llamamos Marco Tulio, ¿no? Ah, como a Catulo le decimos el venusino y cosas así. Y Aristóteles el estagirita, ¿no? Um, eh, y etcétera, etcétera, etcétera. Um, ah, en el caso de Cicerón, hay que decirlo, él hizo todo cuanto pudo para ser inmortal. O sea, no necesitó como Vargas Llosa, ¿no?
de que un francés le dijera, mira, tú vas a vivir el resto del tiempo que haya por delante, ¿no? Claro, no en tu lengua, en la nuestra. Flaco favor, ¿no? Pero Cicerón, que hay que decirlo, sin beca, sin Sistema Nacional de Investigadores, con su propio dinero, ¿no? A causa, claro, de la influencia política que le alcanzó, ¿no? Hizo que todas sus obras se conservaran. O sea, es el único que se preocupó por llegar hasta nosotros. Todos los demás, que digan que les fue bien que los leemos y que los conservamos. Pero el único que debe de sobrevivir es Cicerón. Él hizo todo cuanto pudo por sobrevivir. Le costó las manos, pues sí, ya no puedo decir después de eso mucho, ¿no? Pero que también se mete con el chacal de Marco Antonio, ¿no? O sea, también, ¿no? Y ni modo, pues su red de espías no le sirvió como le sirvió para quitarse del camino de enfrente a Catilina. Sí, pero y eso que se perdió porque de la República no lo tenemos todo. San Agustín todavía la leyó completa, pero realmente pero no fue cosa de Cicerón, fue cosa de ahí, o sea, de los por ahí de la Edad Media que se les perdió, ¿no? Mucho ese dato curioso de que en 1820, allí en el Vaticano, se encuentra un palimpsesto, se borra y aparece la República de Cicerón después de miles de cientos de años. A veces sí, ¿no? En realidad, mi amiga Marta-Elena Benier, que fue una de las filólogas más expectables del siglo XX, en particular del humanismo hispánico, me decía, mira, de no haber cumplido el papel su propósito, no habría ciencia como la nuestra, ¿no? Más bien disciplina, porque decir que ciencia es una pretensión. El papel no sirve sino para envolver pescado. No importa que haya escrito en él. Gracias a que se lo usa para envolver pescado, es que nosotros hemos recuperado cosas que de otra manera pues seguirían en el sitio al que se les destinó, la basura. ¿No? Así se supone que hasta conocemos esa novela que se escribió en árabe sobre el caballero y la triste figura, lo que consiste el artificio poético de Cervantes, ¿no? Lo que leemos no es una novela de Cervantes, es la traducción, ¿no? Que él hizo de una novela de caballerías, ¿no? Que sin ese recurso, bueno, pues tampoco habría habido segunda parte. ¿Sí? Oye, pues ya estamos sobre el tiempo, qué barbaridad, ¿no? Ya no contestaste la segunda pregunta que te hice. Te fuiste olímpicamente cuando te pregunté, ¿para qué es la historia? Pero bueno, todavía se lee aquello de para comprender la historia de Juan Brom. ¿De qué? ¿Qué ¿Todavía se lee ese librito de ¿para qué es la historia de Juan Brom? ¿Cómo se llama así, no? ¿Para qué, no? Que es un montón de... ¿Historia para qué? Perdón, sí. Sí, pero yo la verdad, lo empecé a leer y dije, No, yo no te estoy diciendo que ya, digo, todo el mundo leyó, todo el mundo leyó a Juan Brom, digo, después hay gente que se quedó ahí, ¿no? Pero pregunto así como curiosidad, porque bueno, Juan Brom fue algo así como Paulo Coelho en México, por lo que toca todavía la historia, ¿no? Claro, sí, todavía. Mira, pues, no, yo pudiendo leer a Mark Bloch, ¿no? ¿No? Así como, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿No? O a los Cienfebre, ¿no? Oye, por último, ¿quién es de entre los historiadores que han discutido sobre cómo se hace historia, no del pasado, del presente, quién es el que más te gusta? Del presente. Bueno, del mundo moderno, ¿no? Qué buena pregunta. Probablemente cambie mi respuesta si tuviera más tiempo para pensarlo. ¿Blog cuenta como presente o ya es muy viejo? Claro, presente. Bueno, digamos, no clásico, o sea, bueno, no de la antigüedad clásica, no de la Edad Media, digamos, de la Ilustración para acá. Blog con la extraña derrota. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Un jugador que genuinamente no ve esto como una cuestión de erudición nada más, sino que se lo toma muy en serio y lo lleva más allá, es el que tiene todo mi respeto. Blog,
con la apología y con la extraña derrota, yo digo, respeto total. No me equivoqué, y lo digo enfrente de todos los que nos acompañan ahora, en el presente o más tarde en mi futuro, que para mí entonces habrá sido el pasado. Estas cosas así de lo digital dan pie a tanta ridiculez. Um, no me equivoqué y lo diré ahora delante de los castalios que nos siguen digitalmente, ahora, en el pasado, en el futuro, al haberte invitado a Castalia, porque alguien que lea blog vale la pena ser escuchado. Entonces, incluso solamente para explicar a blog, ¿no? O participar de su pasión por la cual hizo historia. Yo invitando a leer a blog vale mucho más de lo que yo pueda decir de mí, ¿no? O sea, No, se trata de hacer historiografía, pues, ¿no? ¿No? Se trata de hacer historiografía. Alex Shai, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión en la Hora de América. Ha sido un verdadero placer. Déjales una lectura a nuestros castálidos para que comiencen con, no voy a decir el estudio de la historia, digamos, si a alguien le interesa qué es la historia, cómo se puede entender por medio de la historia algo o alguien, por ejemplo, de México, Hispanoamérica, ¿no? O de lo que pertenecemos, danos dos lecturas, digamos, una sobre, digamos, qué historia, para qué la historia, por qué la historia, y alguna historia sobre algo por que a ti te parezca, en las circunstancias por las que sobra pasando en México, en América, en el mundo, que valga la pena leerse. ok, respecto a la primera, es un libro de Leo Strauss, me quiero tener a mano justamente, qué curioso, que se llama El gusto de Jenofonte, una introducción a la filosofía. Sé que dice una introducción a la filosofía, pero el primer capítulo es sobre Jenofonte y el último se llama Historiadores griegos. Y uno de los capítulos trata de explicar y debatir la idea de la historia de Collingwood. Sé que, como lo acabo de decir, suena muy técnico, pero en realidad insisto en que es una introducción a la filosofía, bueno, se llama, y permite un acercamiento a muchos panoramas de qué es la historia desde Leo Strauss, que es de esta generación de alemanes en los que quizá la más famosa es Hannah Arendt y esta bandita que le toca vivir el ascenso, tiene que exiliarse a Estados Unidos, termina la Universidad de Chicago, pues es el gran defensor de revalorizar los clásicos, de revalorarlos, de releerlos y decir, no los hemos superado. Y en la medida en que pensamos que los superamos, solamente estamos mal leyendo el presente. Eso por un lado. Ahora, propiamente, una narración, bueno, ya un libro que sea una narración respecto a las cosas del presente. Como tú eres marxista. No, ojo, yo soy marxiano. Okay. No soy marxista, ¿no? Pero hasta los marxistas más perdidos no aceptarán que las pirámides se hicieron con la ayuda de extraterrestres. Pero no, o sea, yo soy marxiano. ¿No? Ok. Pues un libro de un marxista que es Hobsbawm. Ay, no más. Bueno, así. Historia del siglo XX, así se llama en español. En inglés creo que el título es algo así como El corto siglo XX, un tiempo de los extremos, la era de los extremos, el corto siglo XX. Ese libro pues lo recomiendo porque acerca cuestiones más cercanas, permite entender un periodo que nos es relativamente cercano, muchas de las personas pues lo vivieron, yo no. Y aparte es una lectura para quien sea, o sea, la persona que no entienda, digamos, las cuestiones de Hobsbawm tampoco son tan difíciles, entonces es una lectura bastante sencilla. A mí me parece que fue el último gran historiador, lo cual no significa nada, pues, o sea, era alguien que sí alcanzó, pues, a hacerse, bueno, a darnos una idea de cómo fue una época para entenderla. ¿No? A lo mejor estoy hablando según mi ignorancia, ¿no? Pero me parece que él fue uno de los últimos historiadores del siglo XX. ¿No?
Y arriesgado. O sea, por lo menos no como blog, arriesgado en todo el sentido de la palabra, pero arriesgado en el sentido de plantear nuevas formas de comprender las cosas. Por lo menos en términos de el siglo XX. Aunque Bueno, eso no es eso. nunca se arriesga intelectualmente, ¿no? ¿Vale? Es una patraña, ¿no? Ah, o sea, a ti que te gusta, a ti que te gusta el caso de Cicerón, bueno, pues el que se arriesga puede perder las manos, ¿no? Claro, No sí. fue el caso de Hobsbawm, pues no es Bloch, no es Pirén, ¿no? No es Benjamin. Pero claro, pues tampoco hay guerras, ¿no? Y aparte, qué bueno, o sea, qué bueno que les fue bien, qué bueno que no les cortaron las manos. Yo me alegro. Yo creo que, bueno, habría que ver, habría que hablar, digamos, de las historias desgraciadas de tales o cuales figuras de la historia, pero pues si no hagamos materiales sobre eso. Alex Shai, muchas gracias, maestro, por habernos acompañado, como decía ya hace un momento, en la hora de América. Esto ha sido, como todo mundo sabe, su programa cultural, patrocinado por Castalia, la hora de América, Cultura para el Continente. En esta ocasión tuvimos al maestro Alex Shai Yades, que estará con nosotros haciendo materiales para nuestro deleite y para nuestro intelecto y prontamente conferencias y cursos para nosotros. Muchas gracias, maestro, que estés bien. Cuídate mucho, ¿no? Muy bonita noche a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un Al abrazote. contrario, síganlo en sus redes, síganlo en Castalia, que pronto hará para nosotros materiales. Uy, no saben qué materiales. No, Filomena Kun se va a quedar corto. Está bien, gracias, Alex Shai, que estés muy bien, nos vemos. Adiós. Chao.